Tu historia no te la contaron bien. Te dijeron que la Inquisición era sobre fuego y tortura, pero eso es la mentira que nos consuela. La verdad es más profunda, más horrible. Para tú entender su verdadero poder, tienes que entender su propósito. La Inquisición no fue solo una institución religiosa, fue la máquina de control psicológico más grande jamás construida. La tesis es simple, y te prometo que es la verdad. La Inquisición no vino a destruir herejes, vino a fabricar silencio, a instalar el miedo como un hábito cultural. En 1478, Isabel la Católica, con la fe de una cruzada, firmó el decreto. Nació el Tribunal del Santo Oficio. Tú debes saber que el objetivo nunca fue el cuerpo. El objetivo era purificar España de la herejía. Aquí están las reglas del juego que tú debes entender. El pecado era la disidencia, la salvación, la conformidad absoluta. Torquemada centralizó el poder de la fe y la ley. Creó un código de conducta que transformó a un país entero en un teatro de la simulación. Y tú fuiste obligado a actuar. 1492. La expulsión de los judíos fue el primer gran acto. Demostró que la sospecha sobre la pureza de la sangre era ahora una política de Estado. Tú comprendiste la lección. El problema no terminó con la conversión forzada. El inquisidor te preguntaba, ¿de verdad has abandonado tu religión? ¿O sigues practicándola a escondidas? Aquí nace el bucle. El terror real comenzó con el anonimato. La primera arma de Torquemada no fue la tortura, fue el miedo a la denuncia. Tú sabes que la sospecha es más poderosa que la evidencia. Y el rumor mata al hombre antes que la espada. ¿Podías confiar en tu vecino, en tu propio hijo? En ese clima, la única forma de sobrevivir no era ser inocente, era ser silencioso. Si sigues cometiendo este error, tú nunca entenderás por qué España se quedó atrás. La fe que debería darte consuelo, de repente se convirtió en la amenaza que te obligaba a la simulación. Tú debías actuar como creyente, aunque tu corazón dudara. Y ese es el veneno que él instaló. La Inquisición no buscaba la verdad, sino la uniformidad total. Te quitó tu derecho a la duda. Tú puedes combatir a un enemigo en el campo de batalla, pero ¿cómo combates una ley invisible que opera en tu propia cabeza? La respuesta te helará la sangre. La respuesta es simple. La verdadera arma del Santo Oficio no era el fuego, era el silencio y la burocracia que lo administraba. El acto 2 te mostrará cómo. La respuesta al bucle de Torquemada te helará la sangre. No la combates. Simplemente te conviertes en parte de ella. El verdadero horror no estaba en la sala de tortura, estaba en el papeleo. La Inquisición se convirtió en un motor burocrático, donde la ley, no el verdugo, era el arma. Las visitas de fe eran inspecciones sorpresa, diseñadas para quebrarte antes del juicio. No buscaban pruebas, buscaban el pánico en tus ojos. Una vez en las cárceles secretas, tú no sabías quién te acusaba. La identidad del denunciante, de tu vecino, era un secreto de Estado. ¿Cómo puedes defenderte de un fantasma? Si sigues cometiendo el error de pensar que esto fue un juicio justo, tú nunca entenderás el terror de la impotencia. La pena era la incertidumbre. Y déjame explicarte algo crucial. Para tú que has llegado hasta aquí, un trato. Esta verdad que te acabo de revelar es la punta de un iceberg de historia no contada. Tu silencio también alimenta el olvido. Si no te unes a esta cofradía de la verdad, tú nunca sabrás qué otros secretos han sido enterrados por la historia oficial. Tu suscripción es el único testigo que tenemos. La máquina vuelve a arrancar. Si el juicio era secreto, el castigo era el teatro público más grande de Europa, el auto de fe. Este no era justicia,
sino un acto de educación del miedo colectivo. El condenado desfilaba, expuesto en su vergüenza. La humillación era tan crucial como la sentencia. El fuego que vendría era solo el clímax de una tortura mental. La Inquisición le dijo a Tú: mira lo que sucede si piensas diferente. La lección fue aprendida por la multitud y aplicada por el sistema. El fuego no quemaba cuerpos, sino que iluminaba el camino para que el miedo se incrustara en el ADN cultural de la nación. El objetivo secundario era más pragmático: incautar propiedades. La herejía era un crimen económico. Si tú eras condenado, tu familia lo perdía todo. El miedo y la avaricia son primos cercanos. Los tribunales se sostenían económicamente de lo incautado. Por lo tanto, el sistema tenía un incentivo directo para encontrar herejes. El horror no termina con la condena. Si tú eras liberado, quedabas marcado. El San Benito podía ser retirado, pero la vergüenza se heredaba. Tu linaje estaba manchado. Torquemada murió en 1498, pero el sistema que él había diseñado era más fuerte que cualquier hombre. Había creado una arquitectura de miedo a prueba de tiempo. El miedo se convirtió en un fantasma. ¿Qué sucede cuando esa máquina de uniformidad comienza a volverse contra los pensadores del reino? Ese es el legado, y tú no te lo imaginas. El aparato del Santo Oficio comenzó a oxidarse con el paso de los siglos. Pero tú ya sabes que una máquina de control mental no necesita funcionar para seguir operando. Su legado se infiltró en la cultura. En el siglo XVII, el tribunal se centró en lo más peligroso para tu mente: la censura. No solo quemaban cuerpos, quemaban ideas. Vigilaban tu lenguaje y tu moralidad. ¿Por qué? Porque si sigues cometiendo el error de pensar que solo castigaban a los conversos, tú ignoras la verdad. La Inquisición se expandió para castigar cualquier pensamiento diferente. El miedo a la heterodoxia. Mientras la Ilustración despertaba a Europa, la Inquisición se aseguró de que España durmiera. El Santo Oficio prohibió a Copérnico, a Galileo. Me di cuenta de algo extremadamente interesante. El miedo se volvió contagioso. España comenzó a silenciar a sus propios pensadores. El silencio se premiaba. La curiosidad se castigaba. Este terror, además, no se quedó en la península. La Inquisición extendió su garra sobre el Nuevo Mundo, asegurándose de que la conquista fuera también mental. Con la invasión napoleónica, el tribunal fue disuelto temporalmente, luego restaurado por el rey Fernando VII. Era un zombi legal, revivido por el pánico a la libertad. Tú ves la consecuencia. El país se aisló de la Ilustración, de las nuevas ideas que estaban encendiendo el resto de Europa. El fuego del Santo Oficio quemó más que herejes, quemó el futuro. La Inquisición fue abolida formalmente en 1834. Pero tú, no te engañes. El legado de una institución que operó por más de 3 siglos no desaparece con un simple decreto. Tú lo sientes en la cultura, en el miedo persistente a cuestionar la autoridad, a disentir en voz alta. El fanatismo se había racionalizado. La Inquisición se convirtió en un símbolo universal del terror con sello legal. Si sigues ignorando el peso de este legado, tú no ves cómo el miedo histórico se recicla. La leyenda negra se construyó sobre verdades ineludibles. La consecuencia negativa es clara. Tú arrastras el miedo al disenso. Si el sistema te enseña que el costo de la duda es la aniquilación, tú te callas. España perdió su oportunidad en el siglo de las luces. Y déjame explicarte por qué esto es enorme. Cuando tú silencias a tus pensadores, pierdes el futuro. La Inquisición fue mucho más que la suma de sus torturas físicas. Su verdadera condena no se escribía en pergaminos,
sino en el silenciamiento de tu propia conciencia. Tú ahora sabes que no buscaba destruir herejes, buscaba fabricar silencio, y en ese silencio, al obligar a millones a simular, construyó su terrible eternidad. El fuego se apagó hace siglos,